Bienvenidos al segundo episodio de La Voz de la Mayoría Silenciosa. Para hoy les tengo la siguiente propuesta: una mirada a la estrategia socialista de distorsión del lenguaje. Es fundamental que ustedes conozcan sobre el tema para que la puedan identificar y contrarrestar. Y en la segunda parte quiero hacer una reflexión sobre los posibles resultados de la elección presidencial en los Estados Unidos, que tiene de fondo un punto clave dentro de lo que es la actitud conservadora. Esa es la propuesta, estoy seguro que les va a gustar. Antes de comenzar con el desarrollo de los temas mencionados, de los temas propuestos, me gustaría contarles por qué elegí el nombre de La Voz de la Mayoría Silenciosa para el podcast. Son tres las razones. Creo con firmeza que la mayoría de la sociedad colombiana vive y sigue viviendo bajo un conjunto de valores e instituciones tradicionales que han sido soporte para el progreso que hemos logrado como país. La familia, el respeto a la vida, a la libertad y al orden y los principios católicos. Esto es indiscutible. La segunda razón es intentar darle una voz a esa mayoría que hoy es embestida por muchas fuerzas poderosas, de las cuales creo que las más importantes son, sin lugar a dudas, el adoctrinamiento cultural socialista que sale de la academia y de los medios de comunicación. Repito, esta mayoría que cree en la familia, en el respeto a la vida, a la libertad, al orden y que sigue los principios católicos, está siendo embestida por fuerzas muy poderosas, de las cuales la que considero más importante es el adoctrinamiento cultural socialista que sale de la academia y de la mayoría de los medios de comunicación. La tercera razón es tratar de motivar a esa mayoría para que deje de ser silenciosa y se involucre en la defensa de sus convicciones. Esto es algo que mencioné en el primer episodio. Créanme, es un compromiso que debemos asumir. Ahora sí, a los temas que les quiero compartir el día de hoy. En el primer episodio les mencioné muy por encima el libro del brasilero Plínio Correa de Oliveira, llamado Trasbordo ideológico, inadvertido y diálogo. En este segundo episodio quiero hablarles más en profundidad sobre él. Lo primero es recomendarles que lo lean. Es un libro excelente, sobre todo para aquellos que ya comienzan a ver y a identificar ese sesgo hacia las ideas y hacia las ideas y hacia la promoción de estas ideas colectivistas y socialistas en la actualidad. Van a entender, leyendo este libro van a entender y van a identificar muchas de estas situaciones y conductas que hoy podemos observar. Y a pesar de haber sido escrito hace varias décadas, tiene toda la relevancia hoy. Entonces se lo recomiendo, búsquenlo. Repito el título: Trasbordo ideológico, inadvertido y diálogo, del autor brasilero Plínio Correa de Oliveira. Bueno, para que tengan una mejor idea del texto, su premisa principal es la explicación de la estrategia socialista que el autor denomina trasbordo ideológico inadvertido y que, con mucho respeto, yo llamaría adoctrinamiento silencioso. Es un adoctrinamiento en el que el individuo que está siendo adoctrinado no se da cuenta de lo que está sucediendo. El objetivo principal de esta estrategia, de este adoctrinamiento silencioso, es debilitar las defensas de los detractores del comunismo sin que ellos lo puedan percibir, como acabé de explicar, con el objetivo de convertirlos en idiotas útiles, de los que hay suficientes en estos momentos en Colombia, e incluso los podría llegar a convertir en comunistas convencidos. Ese es el libro en muy pocas palabras. Ahora les quiero hablar de tres ideas muy útiles dentro de una obra que está colmada de ellas, con las que el autor construye su argumento, con las que el autor intenta explicar cómo funciona esta estrategia del comunismo.
La primera es la palabra talismán, que también muy por encima mencioné en el primer capítulo. Estas palabras talismán son términos, son conceptos cuyo sentido legítimo es simpático y es a veces hasta noble. Y aquí abro comillas, palabras del autor: ella importa, sin embargo, cierta elasticidad. Esta elasticidad es la que le imprimen los socialistas y los comunistas para distorsionarla y convertirla en una herramienta, o convertirlas en herramientas para instalar su ideología. Entonces son términos que son simpáticos, pueden tener un origen noble, pero que estas personas las estiran y la distorsionan, para convertirlas en una herramienta de adoctrinamiento. Esto es clave porque va también a eso que mencionaba en el primer episodio sobre la batalla cultural en la que necesitamos participar, en la que necesitamos involucrarnos. Entonces, no hay nada más central para una cultura que el lenguaje, y aquí es donde los socialistas comienzan a ganar terreno. Pensemos en algunos ejemplos de estas palabras talismán por un momento. Igualdad, solidaridad, inclusión, diversidad, empatía, muy utilizada aquí en Colombia durante las protestas de noviembre del año pasado, del 2019. Recuerden que estas palabras tienen un origen noble, entonces igualdad, solidaridad, inclusión, diversidad. Bueno, ahí uno empieza a mirar la estrategia, porque cuando alguien se opone a ellos, y esto lo voy a mencionar más adelante, o cuando alguien intenta debatirlas, dicen, pero ¿cómo es posible que alguien esté en contra de la igualdad? ¿O cómo es posible que alguien esté en contra de la solidaridad o de la inclusión? Ahí ven ustedes cómo comienza a operar esta estrategia socialista y comunista para imponer sus ideas por medio de la distorsión del lenguaje, y en este caso de ejemplos de casos concretos como estas palabras que el autor muy acertadamente llama talismán. Y también talismán viene, explica el autor en la obra, de como esa atracción que ejerce hacia los individuos, en este caso hacia los detractores del comunismo, o hacia quienes están tal vez neutrales, que sí dicen que no les gusta de pronto el socialismo ni las medidas que proponen, pero se sienten atraídos hacia este tipo de palabras y conceptos. Recuerden que esta palabra talismán entonces tiene un origen noble, y ese, como les mencionaba, es en eso reside gran parte de su poder casi hipnótico. En Colombia no hay una palabra talismán más usada y abusada que paz. Y por consiguiente también un término asociado, por supuesto, acuerdo de paz. Esto es esencial para que ustedes entiendan cómo ha avanzado esta ideología socialista, porque creo que es difícil negar que en estos momentos es cuando más han logrado instalarse ideas socialistas, o en este momento en la historia de Colombia, con el acuerdo de paz, o con la paz, como dicen los socialistas. No hay duda que tenemos una fuerte presencia del imaginario y del ideario socialista en Colombia. Después de cerca de o más de medio siglo de guerra, de perjudicar al país, de buscarlo por todos los medios, lograr este avance, sobre todo en la parte cultural, lo consiguieron con el acuerdo de paz, sin duda. Si no, miren quiénes están en el Senado y en el Senado de la República. Todos los socialistas en Colombia entonces salen a defender la paz. Dicen que el gobierno actual, al cuestionar el acuerdo Santos-Timochenko, ponen en riesgo la paz. Santos, el otro día el expresidente Santos pidió a los jóvenes que marcharan a defender la paz, es decir, a defender el acuerdo. Entonces aquí vemos
la distorsión de la palabra paz que los socialistas estiran y estiran hasta disolverla prácticamente en el acuerdo Santos-Timochenko. Entonces en Colombia la paz ya no existe más por sí sola. Miren cómo es de interesante esto. Lo que existe es el acuerdo de paz. Voy a repetirlo. En Colombia la paz, como término, como palabra, no existe más por sí sola. Existe es el acuerdo de paz. Y otra vez, ¿quién no desea la paz? Por supuesto, la paz es un concepto complejo que sobrepasa la supuesta desmovilización de solo uno de los grupos narcotraficantes que azotan a Colombia. Esto es clave. Esto es clave porque pretender que de alguna manera la paz así fuera entendida como en la acepción más básica de ausencia de violencia, tampoco iba a tener éxito porque solo se trató solo de un grupo. Todavía quedan muchos grupos narcotraficantes que siguen sembrando el terror en muchas regiones de Colombia, y para quienes defendían este acuerdo y quienes lo propusieron, pretender que esto se iba a alcanzar, este objetivo de al menos disminuir siquiera la violencia, porque un solo grupo, repito, un solo grupo narcotraficante, sí, si bien era el más grande, o es el más grande, pues demostraba que estaban muy, muy desconectados de la realidad, y creo que siguen desconectados de la realidad colombiana. Entonces, ya con esos detalles se ve claramente la estrategia de la palabra talismán, paz o acuerdo de paz. Como les dije, estén muy pendientes al uso de este tipo de términos y verán cómo son utilizados más allá de sus posibles orígenes nobles por los socialistas y sus subsidiarios en la academia, especialmente en la academia, pero también en los medios de comunicación, en los lobbies feministas, homosexuales, etc. La segunda idea que quiero resaltar del libro de Correa de Oliveira es la explicación que hace del por qué las ideas conservadoras o tradicionales son vistas como extremas o exageradas. Ese es el caso hoy día. ¿Les suena conocido esto? Estoy seguro que sí. El asunto es simple. El socialismo ha instalado estos conceptos, estas palabras talismán, en la discusión diaria, en los medios, en los planes de estudio, y han conseguido que la sociedad en general los acepte. Entonces, en el momento en que aparecen cuestionamientos al uso de estas distorsiones, porque son distorsiones las que utilizan los socialistas, inmediatamente estos cuestionamientos son calificados como retrógrados, guerreristas, paramilitares, fóbicos, etc. Ustedes saben los calificativos que usan. Fascista, tal vez uno de los más preferidos, ¿no? Fachos. ¿Y por qué pasa esto? Porque la distorsión del lenguaje socialista es la norma. Entonces, como son aceptados por la sociedad en general, o han logrado los socialistas que sean aceptados por la sociedad en general, estas distorsiones se vuelven la norma. Y cualquier cuestionamiento o desafío a estas ideas deben ser eliminadas. Eso es lo que proponen los socialistas y sus idiotas útiles. ¿Por qué? Porque saben que si se debate, se analiza y se cuestiona a estas palabras talismán, comienzan a perder su brillo, comienzan a perder su encanto y su poder para adoctrinar. Por eso, muy importante, no hay que huirle a los debates. La tercera idea que quiero traerles del libro Trasbordo ideológico, inadvertido y diálogo de Plinio Correa de Oliveira, que les recomiendo nuevamente leer. Consíganlo, yo creo que se consigue en versión digital, en un PDF, lo pueden leer. Es un libro que les va a servir mucho y que les va a abrir los ojos también, lo más importante. Entonces, la tercera idea de este libro que quiero resaltar es la importancia de identificar estas estrategias para contrarrestarlas o, en el peor de los casos,